Regresamos, amigos, argumentos. Gracias por seguir en sintonía este espacio a través de la señal de Globovisión. El profesor Luis Juan Mayor Toro nos continúa acompañando en @argumentosgb. Nos llegan algunos comentarios y leemos. Vamos de inmediato a nuestra cuenta en Instagram, la ponchamos ahí en pantalla, en la fotografía de esta entrevista. Nos escriben y les mandamos también saludos a todos. J. Franco, abrazos para todos. Rosa, felicitaciones por el programa de su conductora. Saludos al doctor Fuenmayor. Nos dice, sin duda, hoy la educación venezolana está en crisis y se hace necesario analizar en qué falló la educación integral de las generaciones anteriores, cuyos estudiantes son los que hoy dirigen, oponen y analizan los diferentes sectores que integran nuestra sociedad. También Nancy B. se nos escribe, excelente tema y entrevistado, caso grave el de los estudiantes. Hay que tener un diagnóstico, doctor Fuenmayor, para uno poder dar soluciones y propuestas para tratar, ¿no?, de enmendar el tema de la educación. Aquí los problemas son tan gruesos, tan grandes y tan evidentes que el diagnóstico no tiene por qué ser con un microscopio. Hay veces que tú tienes que hacer en medicina un diagnóstico con un microscopio porque no ves la causa, sino la causa de una bacteria. Hay que estudiarse. Es la causa de una bacteria que no ves a simple vista. Pero aquí, digamos, lo que tiene de malo nuestro sistema educativo es grande, bien grande, es de bulto. Por ejemplo, los sueldos de los docentes. Mientras no haya sueldos de los docentes con los cuales los docentes puedan vivir. Yo no estoy diciendo divertirse, yo no estoy hablando de eso, ni de tener lo que tenían en el pasado, de tener posibilidades de vehículos, no. Yo estoy hablando de que puedan vivir, que puedan tener los servicios básicos imprescindibles necesarios. Ahí tienes un elemento, en los sueldos de los docentes. Si el gobierno no actúa en ese sentido, simplemente el discurso educativo que dé es falso, totalmente falso. Esa es una cosa. Segundo lugar, las condiciones socioeconómicas del país. Mientras tú tengas estudiantes que no comen, que no tienen las tres comidas, que no tienen transporte, que viven en situaciones donde se va la electricidad, mientras no tengan computadoras en su casa, etcétera. Pero mira, mientras no tengan, y no las tengan en sus colegios, no tengan en los colegios cómo hacer lo que no pueden hacer en sus casas, bueno, lo que se diga en función del bienestar educativo es falso también. Las promesas son pura demagogia. Ahí tienes un segundo elemento claro. Tercero, la selección estudiantil y la evaluación del rendimiento. De la selección ya hablamos. Tiene que haber, lo fundamental es la aptitud académica, lo fundamental es la vocación. Al muchacho tiene que gustarle lo que está estudiando y el muchacho tiene que tener aptitud para ser exitoso en lo que está estudiando. A lo mejor le gusta, pero no tiene aptitud. A lo mejor le gusta la música, pero no tiene oído musical y entonces no puede ser músico, por ejemplo. Entonces, eso es un elemento que lo garantiza la selección. Pero también hay otros elementos. Hay que medir ese rendimiento. No se puede seguir en Venezuela con el cuento de que los estudiantes no pueden ser evaluados, no pueden ser reprobados. No, eso no puede ser. No se puede seguir con el cuento Esto a nivel de primaria. En nivel de primaria y en secundaria. En secundaria empiezan a realizar otras pruebas. Sí, empiezan a realizar otras, pero en primaria, miren, en primaria, yo salí de kinder, que era el nivel elemental primero, antes que primer grado, y ya yo sabía leer, escribir, y las cuatro, y sumar y restar, y multiplicar y dividir, por ejemplo. Multiplicar y dividir, sí, wow. Incluso cuando yo entré, mi mamá en mi casa ya me había enseñado a leer y escribir. Yo leí, me quería poner en primer grado, lo que pasa es que papá prefirió que los dos hermanos que él estaba inscribiendo, los dos hijos, fueran juntos. Y me inscribió a mí y a mi hermano, yo de 5 años y él de 4 años, a los dos en kinder. Y los dos seguimos juntos, primaria, secundaria, y nos graduamos juntos de médicos en la Universidad Central de Venezuela, los dos, siempre. Entonces, ahora, mira, era una educación exigente. Tú tenías exámenes finales en primero, en segundo, en tercero, tenías en sexto grado incluso había exámenes finales con profesores de otros liceos. Sí. En bachillerato todos los exámenes finales eran con profesores de otros liceos. Ahora no. Ahora resulta que la gente pasa
Tú le haces un examen a un muchacho que acaba de salir del bachillerato y le preguntas 2 o 3 cosas de capitales de Europa o capitales de Venezuela, de cuestiones matemáticas simples, como hacer como las fracciones, el denominador común, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Lo que también he visto, profesor, y saben. disculpe que lo interrumpa, es que muchas veces en los colegios, en los planteles, cuando se encuentran con un profesor exigente y los muchachos empiezan a no salir bien, los representantes protestan y empiezan los profesores a hacer entonces trabajos de grupo para que los muchachos puedan tener un mejor promedio o bajar incluso la calidad educativa, también he visto ha pasado, es que lo que pasa para es que los muchachos puedan aprobar. Mira, eso se veía en el pasado también, pero en menor grado, en menor intensidad. Cuando tú tenías un curso, bueno, tú aumentabas el nivel de exigencia. Cuando tú tenías un curso que no era bueno, tú te cuidabas un poco porque lo hacías hasta inconscientemente. Decía que cuando ibas a hacer una pregunta, coño, si hago esta pregunta no la pasa a nadie. En cambio, en otro curso, si hago la pregunta, si la contestan algunos. Entiendo. Entonces, por supuesto que sí. El entorno modifica la situación. Si los muchachos que llegan a bachillerato no traen una serie de conocimientos, los mismos profesores saben que si utilizan esos conocimientos, pues simplemente los muchachos no van a avanzar. Ahora, profesor, también la pandemia marcó un precedente, aunque ya van varios años de eso. Los muchachos estudiaron en la casa, algunos con sus padres, otros no tenían buena conexión. Yo lo que pasa es que creo que aquí a la pandemia se le quiere meter muchas culpas, ¿no? La pandemia es responsable de que el petróleo haya bajado, la pandemia es responsable de que la CBG no funciona. Pero sin duda afectó el rendimiento de muchos, y sobre todo aquellos que no tenían acceso a... Está bien, pero yo creo que ha habido ya tiempo suficiente para recuperarse. No podemos estar diciendo dentro de 10 años, 15, en el año 2030, en el año 2030, vamos a decir, no es que la pandemia, esos son los cuentos que aquí sacan para excusarse. Pero también hay que ver, ¿no?, la situación en los colegios. Muchas veces los docentes, han venido aquí psicólogos, nos hablan de que también llegan muchos niños a los salones con dificultades de aprendizaje o neurodivergentes, que hay muchas neurodivergencias en comparación a años anteriores, que los muchachos están llegando, bueno, con una situación económica diferente, con una situación de ansiedad también, con problemas de todo tipo. Entonces, es multifactorial. Claro que es multifactorial, y por eso que elevar el nivel socioeconómico del país es fundamental. Y por eso es que hay que apoyar al gobierno en el sentido de elevar el nivel socioeconómico. Por eso es que hay que pedir que no haya sanciones económicas contra el país. Yo no soy simpatizante del gobierno nacional, pero yo primero soy venezolano, creo en la nación venezolana y hago todo lo posible en función del interés de la nación venezolana. Cuando yo le hago estas críticas educativas al gobierno, no le estoy diciendo simplemente usted es malo, váyase, ¿no? Ni la estoy haciendo demagógicamente. Estoy tratando de llamarles la atención en la forma que puedo, siendo lo más vehemente posible, para que le presten atención a una situación que es deprimente, que es la situación de la educación venezolana, la situación de la escuela pública venezolana, de los liceos venezolanos y de las universidades oficiales venezolanas. Porque el riesgo de que sigamos así, ¿a dónde nos lleva para cerrar? Nos va a seguir hundiendo en el pantano. Ya estamos hundidos un poquito en el pantano, ¿no? Bueno, vamos a continuar hundiendo. Si estamos por los tobillos, que yo creo que estamos más allá de las rodillas, pero nos vamos a hundir hasta el cuello. Pero, y cuidado si la cabeza también se nos hunde. Profesor, nos ha hecho un diagnóstico grave de la situación, pero también hay que buscar contrastes, algún elemento positivo que resaltar, porque también hay muchos profesionales destacados, venezolanos, estudiantes que también están muy comprometidos, facultades de nuestro país que llevan muchos reconocimientos. El elemento positivo es muy simple, lo tienen allí. Lo tienen en una universidad central de Venezuela, por ejemplo, cuyos profesores ganan menos de $100 y sin embargo están dando clases. Lo tienen unos estudiantes que a lo mejor van sin comer, que tienen hambre, que tienen problemas en su casa y sin embargo están asistiendo y están yendo a la Universidad Central de Venezuela. Por favor, entonces, estimulen eso, estimulen lo que existe y no simplemente volteen la cara y comiencen con nuevos programas. Aquí hay muchos proyectos y nuevos proyectos y resulta que el proyecto que tenemos ya lo tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el país, la Facultad de Ciencias de la Central, la Facultad de Ciencias de la ULA, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Carabobo, por ejemplo. ¿Por qué esa Facultad de Ciencias no se las estimula y no se las financia y no se les da el apoyo que debe dársele en vez de crear una universidad de la ciencia en donde uno no sabe quiénes son los profesores, cuáles son los profesores, por ejemplo? Bueno. Donde no conoce el currículo de esos profesores. Es más fácil hacer una nueva universidad
que reforzar las facultades de ciencia que ya existen. Yo no creo. Yo creo que eso no es así. Habría que ver, pues también están ofreciendo unas oportunidades diferentes relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica. A mí me gustaría ver al ministro de Ciencia y Tecnología, a quien de paso me parece que es una de las mejores ministros que existe, vamos a entenderlo. Yo le puedo criticar al ministro de Ciencia y Tecnología lo que sea, pero, bueno, porque además soy venezolano y tengo derecho a criticarme a mi gobierno, pues, y estoy aquí en Venezuela. ¿Ya? Y estoy criticándoselos yo. No estoy buscando a nadie para que me ayude en la crítica. ¿Vale? Entonces, ahora, pues yo puedo también decir que la ministra de Ciencia y Tecnología me parece de las mejores ministros de Ciencia y Tecnología que ha tenido el país. Y me parece que es la mejor ministro que a lo mejor que tiene el Ejecutivo en este momento. Ya está, lo puedo decir. Bueno, entonces, ahora, me gustaría ver discutiendo, quizás no a ella, quiero ver discutiendo al gobierno nacional, con el rector de la central, con el decano de la Facultad de Ciencias, a ver si es mejor hacer la Universidad de la Ciencia o el reforzar a las facultades de ciencia que existen en el país, que ya tienen a los profesores formados, que ya tienen los laboratorios. Y no estoy diciendo que el gobierno no las esté ayudando, no estoy diciendo, el gobierno les ha dado ayuda, pero de repente uno dice, bueno, ¿no sería mejor? Siente que es insuficiente. ¿No sería mejor reforzar a esas facultades en lugar de crear un nuevo proyecto? Bueno, dejamos esa pregunta abierta allí a las autoridades y también a que opine nuestra audiencia a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Gracias, profesor. Gracias a ti, Luis Rosa. Fuenmayor, por acompañarnos y gracias a ustedes también que están en sintonía de este espacio. Es una situación difícil, complicada, diferentes aristas, causas. Como usted decía, es importante también